Empecemos con algunos ejemplos de estadística y en este caso van a ser cuartiles en datos no agrupados. ¿Qué significan cuartiles? Que están en 4 partes iguales. Tenemos la siguiente serie de datos, los cuales ya están ordenados. Tengamos cuidado cuando están en desorden porque lo correcto es ordenarlos siempre de menor a mayor. Entonces, si nosotros contamos los datos, son exactamente 11 datos. Ahora, los cuartiles son 3 y el cuartil 2 te dice que es exactamente el 50%. Por lo tanto, es la mitad y la mitad que hemos trabajado en otras ocasiones es exactamente la mediana, el dato que se encuentra en medio. Y si nosotros contamos los datos, tenemos que aquí es 1, 2, 3, 4, 5 datos, el 12 lo encerré, 1, 2, 3, 4 y 5 datos. Exactamente el cuartil número 2 es el dato que está en el centro, que es en medio. Entonces, cuartil 2 es 12. Ahora, el que acabo de marcar es el cuartil número 1. ¿Cuál es la mitad de aquí para acá? ¿Qué dato ocupa exactamente la mitad? Pues el 11, porque el 11 tiene 2 datos a la izquierda y tiene 2 datos a la derecha. Por lo tanto, el cuartil número 1, que representa el 25% de nuestros datos, va a ser 11. ¿Cómo creen que es el cuartil número 3? Pues va a representar el 75% y va a ser la mitad ahora de aquí para acá. Y el dato que está exactamente en la mitad es el número 13, porque hay 2 de este lado y hay 2 de este lado. Y el cuartil número 3, que representa el 75%, es igual a 13. Pero ¿qué sucede? Porque existen fórmulas y es importante que también las conozcas. Cabe mencionar que esta es una manera de calcular los cuartiles, la más sencilla, la más práctica, pero también en ocasiones se te pueden presentar en algunos libros algunas fórmulas y es importante que las conozcas. Entonces, la fórmula para calcular los cuartiles impares es la siguiente, donde Q es el cuartil, K se puede referir que es el primer cuartil, segundo cuartil o tercer cuartil. Y n ya sabemos que es el número de datos. Entonces empecemos en orden con el primer cuartil. Se sustituye la k por el primer cuartil porque es 1, el número de datos que es 11 más 1 sobre 4. Y te da 3, te está diciendo que el primer cuartil está en la posición número 3. 1, 2 y 3 y coincide con el 11. Segundo cuartil, nosotros hacemos nuestros cálculos y te da a 6. Quiere decir que el segundo cuartil está en la posición número 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exactamente es el número 12 y coincide con lo que habíamos hecho. Y el cuartil número 3 te da como resultado 9. Entonces contamos nuestros datos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y nos da exactamente el número 13. ¿Qué quiere decir o qué significan los cuartiles? Son datos de posición o medidas de posición, los cuales nos sirven para identificar algunas cosas que nosotros queremos. En este caso son edades de niños, y te está diciendo que el 25% de los niños tiene menos de 11 años o exactamente 11 años. El 50% de los niños tiene menos de 12 años o 12 años. Y el 75% de los niños tiene menos 13 años o 13 años exactamente. Nos sirven para entonces calcular la posición. Ahora veamos el siguiente ejemplo, el cual nos está dando datos pares. Empecemos de la forma sencilla, ordenando. Vimos que la mediana es igual al cuartil número 2, por lo tanto es el dato que está en medio. Y si nosotros recordamos, cuando es par, no solo hay un dato en medio, sino 2. Y esos 2 datos simplemente los sumamos y los dividimos entre 2. Entonces nuestra mediana va a ser 17.5. Contamos nuestros cuartiles
y nos damos cuenta que en este caso va a ser 16 porque está exactamente al centro, ya que la mediana no se encuentra aquí ni en 17 ni 18, sino exactamente a la mitad. Contamos 1, 2 datos, está el 16, 1, 2 datos y está el 16. Por lo tanto, nuestro primer cuartil es 16. Lo mismo pasa con el cuartil número 3. Contamos los datos aquí, 1, 2, 3, 4, 5. La mitad va a ser el dato que ocupa la posición número 3, es decir, el 19. Y nuestro tercer cuartil va a ser 19. Cabe mencionar que si en algún examen viene que el cuartil es 17, también es correcto, o si el cuartil es 18, también va a ser correcto. Lo más importante es cuando aparece 17.5, porque entonces tendrías que elegir que la respuesta correcta es la que nos da la mediana. Pero ¿qué hacemos con la fórmula? Bien, la fórmula cambia un poquito cuando es par. Acá la n ya no tiene el más 1, por lo consiguiente simplemente vamos a multiplicar. Primer cuartil va a ser 1 por 10 entre 4 y te dice que es 2.5. La posición 2.5, que es aquí 15, 16, y la posición 2.5 está exactamente acá a la mitad. ¿De acuerdo? Entonces, como está exactamente a la mitad, se suman los dos datos de en medio, como hicimos con la mediana, y se divide entre 2. Y coincide porque ambos son 16. Si uno de estos fuera otro valor, se sumarían y se dividirían entre 2. Entonces, 2.5 va a ser 16 más 16 entre 2 y nos da exactamente otra vez 16. Ahora, cuartil número 2 va a ser 2 por 10 entre 4 y es exactamente la posición 5. Y la posición 5 es el 17. Como mencioné hace un momento, también el 17 puede ser tomado como cuartil. Por fórmula nos dio 17, pero por mediana y observación nos dio 17.5 y ambos resultados son correctos. Ahora vamos con el cuartil número 3. Va a ser 3 por 30 entre 4 y mi resultado va a ser 7.5, es decir, el dato que está en la posición 7.5 está acá 7, a la mitad vamos a sumar los dos datos, 19 más 19 entre 2, y mi resultado vuelve a ser 19. Coincide porque los dos números son iguales. Repito, si esos números fueran diferentes, se suman y se dividen entre 2, como en este caso. Entonces, esos serían en datos pares, cálculo de cuartiles.